audiencia, como cada sábado, cada fin de semana estamos con ustedes por el canal C. Es un canal democrático, un canal incluyente que permite que las expresiones de periodismo alternativo lleguen a ustedes a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional e internacional por el Real Audio, www.canalccali.com. Saludamos de manera especial al maestro Abraham, Abraham Mora, en Quito, igualmente ese grupo de colombianos que cada fin de semana se reúnen en Nueva York a ver este programa de periodismo alternativo, una forma diferente de ver las noticias. Bien, tenemos entonces en nuestra agenda el programa Decisiones de RIP Comunicaciones, su director y presentador Rodolfo Poveda, miembro de la Corporación de Periodistas del Valle y de la FIT. Queremos decirle que esta semana fijamos una posición frente al proceso de paz, defendemos el proceso de paz, consideramos que el partido de las FARC debe participar con todas las garantías, teniendo en cuenta que es un partido legal, es un partido que dejó su actitud beligerante de insurgente, razón por la cual fue excluido de los grupos terroristas, entonces debe gozar de todas las garantías. RIP Comunicaciones y Decisiones apoya la gestión del obispo de Cali, Jesús Darío Monsalve, quien ha sido víctima de la calumnia por parte de ese personaje siniestro, Fernando Londoño, que incluso siendo un delincuente prácticamente, ahora desde un micrófono se atreve a calumniar y poner en tela de juicio la gestión de Monseñor Jesús Darío Monsalve. RIP Comunicaciones no solo apoya, sino que ratifica y reconoce la labor que este obispo ha hecho para que la paz en Colombia sea un logro. Tenemos que reivindicar entonces la gestión de ese Consejo de Gobierno y de la Arquidiócesis de Cali en la construcción y consolidación del proceso de paz. Anunciamos también de la visita exitosa que hizo a Cali la candidata Aida Abella, presidenta de la Unión Patriótica, quien aspira a ser elegida como miembro del Congreso de la República. Es una persona de una gran trayectoria, luchadora por los derechos humanos y por las garantías y la estabilidad de las personas más humildes de este país. Podemos decir también que en el día de hoy se está conformando un gran movimiento de apoyo al candidato Gustavo Petro, quien aspira a la presidencia de la República. En la sala de eventos del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación se realiza a esta hora ese encuentro de líderes populares, sociales, comunales e intelectuales para apoyar esta candidatura. En el día de ayer se celebró en el Coliseo del Colegio Antonio José Camacho la Asamblea del Magisterio de Cali, dirigida por el SUTEP, ante el incumplimiento del gobierno de los acuerdos que firmó para poner fin a ese paro que se vio abocado al magisterio colombiano. Y de una vez anuncian para el 21 del mes en curso una jornada de 24 horas. Bien, entonces lo que podríamos decir a continuación es que no es aceptable la actitud intolerante, persecutoria de rectores contra los profesores vinculados por el decreto o estatuto docente 2277. Es una situación grave de persecución por parte de algunos rectores que próximamente estaremos aquí
tratando y desarrollando con algunos miembros de esta gremio educativo. Pues bien, entonces iniciamos nuestra programación con los actos o la agenda cultural que les vamos a presentar a continuación. Muy bien, entonces vamos a presentar esa agenda cultural y arrancamos con la segunda parte del trabajo de jóvenes grafiteros y diseñadores gráficos que se han vinculado al trabajo pictórico, artístico, cultural, ancestral de las tribus en el Putumayo. Veamos. Me parece muy bonito que ustedes nos hayan hecho esta visita porque uno se expresa algunas ideas acerca del dibujo. Me parece bien porque hacen una representación hacia nuestro cabildo y es algo bonito porque cuando vienen personas a visitarnos pues ya miran el dibujo y ya saben que es el resguardo Camp Savilla. Hoy aprendí que pues hay que sacar su tiempo y aprovecharlo también en la pintura. No todo puede ser estudio ni todo puede ser trabajo, sino también puedes hacer otras cosas aparte de ello. Porque una cosa de las que he aprendido es aprender cosas nuevas cada día. Consiste en rescatar nuestras tradiciones de indígenas que somos todos aquí. Esto con las comidas tradicionales, los antiguos taitas. Ahorita estamos haciendo unos dibujos con guacamayo y pues nos ha parecido muy chévere porque aquí nos han venido a explicar cómo debemos pintar, cómo sacar brillo a las figuras y así saber o experimentarnos más en lo que es el arte de la cultura indígena. Esto, aprender y conocer todo lo antiguo y poder seguirlo realizando como es la medicina tradicional que nos han venido enseñando, las culturas y eso. El programa ha consistido en que no perdamos nuestras identidades indígenas, nuestras culturas y nuestro idioma, ¿no? El proceso es como renacer nuestras costumbres de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Esa actividad me ha gustado como para renacer nuestra identidad de nuestros dibujos, para llevar como esa costumbre como indígenas para que no se pierda, porque como ha ido el proceso hay pocas etnias que han quedado todavía. El proyecto se hizo para fomentar más a los niños sobre nuestra cultura, para que tengan el más allá y puedan explicar a los demás que vengan atrás de ellos, para así tener y no perder la cultura nuestra. Esa cultura se pierde a través de nuestros abuelos, la gente que ha pasado hace tiempo y ellos nos han dejado un anhelo de seguir adelante y así a niños se les fomenta y ellos dan fe y seguirán adelante para eso. Me parece muy importante porque así mire que así da un mejor colorido a nuestro resguardo, a nuestra casa cabildo. Y los niños cada vez que entren se van a identificar con estos signos, porque en cada parte que se pintó, cada muralcito significa algo. Claro. Y entonces ellos ya van a saber y van a entender que nuestra identidad cultural es, a través del tiempo, siempre será el sol, el agua y nuestra madre tierra. Dejarles el anhelo de que ellos nunca pierdan el sentido de ser indígenas, que el sentido de ser indígenas lo llevamos dentro de nosotros, que la sangre que corre por nuestras venas es indígena y que nuestros abuelos, en la parte donde estén, se encuentren, ellos siempre lucharon por el bien común de cada familia. Y así, para cada niño que se les ha enseñado aquí alguna cosita,
ellos aprenden y después para las familias que vengan detrás de ellos, más aprenderán de todo. Fue muy bonito porque los niños pudieron plasmar sus ideas y también fortalecer sus habilidades, ¿no? Se demostró pues que hay niños que tienen mucha destreza y muchas habilidades en el área de la pintura y también en las artesanías. La identidad cultural es muy importante revivirla o no dejarla perder, porque de ahí depende nuestra supervivencia y pervivencia, ¿no? Entonces, pues los niños se dice que son el futuro del mañana, pero en realidad somos nosotros el futuro del mañana, porque si nosotros no hacemos nada para rescatar nuestras tradiciones, entonces simplemente nosotros vamos a desaparecer y en un futuro, o sea, las comunidades indígenas, los pueblos tradicionales, no serán solamente historia. Entonces es muy importante de que los niños sigan conociendo sobre sus costumbres, sobre su tradición y que participen. El programa hemos aprendido de la convivencia entre los niños que son grandes, pequeños. Hemos aprendido a compartir con las demás personas, así no sean del mismo cabildo, que todos somos iguales. A respetar a los demás, a respetar la opinión de los demás y la igualdad. Chévere, porque uno pintando, uno demuestra lo que siente por la madre tierra, uno entiende varios conocimientos sobre lo que a nosotros nos gusta, como por ejemplo el guacamayo, el tigre, el agua, todo lo que tiene la madre tierra y lo que nos rodea. Pues que nuestros ancestros nos han enseñado demasiado, como es respetar a los ancianos, llevar la misma cultura que ellos nos han enseñado desde pequeños, nos han inculcado que como por ejemplo en los carnavales, salir, es como el carnaval significa convivencia entre todos los cabildos y nos ayudan a compartir las tradiciones que nuestros ancestros nos han inculcado desde pequeños. La importancia para que las demás generaciones nuevas sigan teniendo nuestra cultura es para no perder la lengua materna, nuestros pasados que teníamos en ese entonces cuando nos vestíamos con nuestras ruanas, con nuestros sayos, con las coronas, los carnavales que hacíamos y representábamos. La importancia de que pintemos y recordemos nuestra cultura es muy importante para así hacer conocer también que todavía aún existimos etnias indígenas y pues que aún seguimos aquí dando la lucha para mantener nuestro legado. Un evento trascendental es el Bird Fair o avistamiento de aves. El Valle del Cauca es un paraíso, por eso los japoneses, cuando leyeron María en japonés, salieron en búsqueda de ese paraíso. Y la cercanía a Cali es precisamente el lugar más hermoso de la tierra para ver aves. Veamos entonces este hermoso documental.
Contrario a esta belleza de la naturaleza está la mano destructora del hombre. ¿Qué hacer con esas 8.300 millones de toneladas de plástico que han invadido los océanos, los lugares de la naturaleza? Veamos este documento para que tomemos conciencia de seguir intoxicando con plástico la naturaleza. Tenemos nuestra sección internacional y empezamos con una nota que tiene que ver con el panorama de las jubilaciones. Empezamos por Argentina. Aquí en Colombia ustedes ven cómo se han aumentado las edades y se pretende seguir aumentando hasta que pretenderán los patronos y los ricos del país de que nadie se jubile, ¿no? Vamos a ver lo que está pasando en Argentina. Y disturbios en Buenos Aires durante las protestas contra la reforma provisional promovida por el gobierno. A la plaza del Congreso se acercaron personas con pancartas con mensajes antigubernamentales y contra las medidas de austeridad. Las fuerzas del orden blindaron las calles alrededor de la sede del Congreso para impedir el paso a organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y universitarias. Aunque la manifestación comenzó pacíficamente, un grupo de asistentes con los rostros ocultos comenzó a lanzar palos y piedras, mientras los efectivos respondieron con balas de goma, cañones de agua y gas lacrimógeno. Un equipo de RT resultó afectado mientras cubría estos acontecimientos. Bueno, y vemos cómo la posición, la actitud valiente, consecuente de Cuba ante el veto que ha sufrido Venezuela en la Cumbre de las Américas que se realizará próximamente en el Perú. Veamos entonces este informe. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba condena enérgicamente el pronunciamiento de un grupo de países del hemisferio emitido el 13 de febrero en Lima, que constituye una intromisión inaceptable en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, a la vez que rechaza categóricamente la decisión de reconsiderar la participación del gobierno venezolano en la octava Cumbre de las Américas a celebrarse el próximo mes en abril en Perú. Hace muy pocos días, el secretario de Estado estadounidense, durante una gira por varios países de la región, declaró la plena vigencia de la doctrina Monroe, el más notorio instrumento del intervencionismo imperialista norteamericano en nuestra región. Llamó a un golpe militar contra el gobierno constitucional de Venezuela y abogó por endurecer las sanciones contra ese país. La decisión tomada no resulta ajena a esas declaraciones y gestiones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba recuerda en este contexto la arbitraria y agresiva orden ejecutiva de los Estados Unidos, renovada en enero de 2017, que califica
califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de la superpotencia, y la más reciente advertencia del presidente Donald Trump de utilizar contra ella una posible opción militar si es necesario. Es insólito e increíble que ahora se utilice como pretexto una supuesta ruptura inconstitucional del orden democrático, precisamente en un país que ha celebrado en pocos meses elecciones municipales, regionales, para una asamblea constituyente y que acaba de convocar elecciones presidenciales, tal como se les reclamaba antes, incluso mediante la injerencia externa o por métodos inconstitucionales y violentos. Cuba denuncia que este pronunciamiento y la exclusión de Venezuela de la octava cumbre de las Américas son contrarios a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El Ministerio de Relaciones Exteriores ratifica la invariable solidaridad de Cuba con la República Bolivariana de Venezuela y con la unión cívico-militar de su pueblo que encabeza el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Tienen total actualidad las palabras del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, pronunciadas el 14 de julio de 2017, cuando dijo: la agresión y la violencia golpista contra Venezuela dañan a toda nuestra América y solo benefician los intereses de quienes se empeñan en dividirnos para ejercer su dominación sobre nuestros pueblos, sin que les importe generar conflictos de consecuencias incalculables en esta región, como los que estamos presenciando en diferentes lugares del mundo. Alertamos hoy que quienes pretenden derrocar por vías inconstitucionales, violentas y golpistas a la revolución bolivariana y chavista asumirán una seria responsabilidad ante la historia. La Habana, 14 de febrero de 2018. No solo es una violación al principio de la autodeterminación de los pueblos, sino una vulgar injerencia colonialista y, lo que es más grave, la participación de Colombia como si fuera una colonia. Por eso se advierte a todos los demócratas, personas, ciudadanos progresistas, de rechazar esta injerencia servil del gobierno colombiano arrodillado frente a los intereses norteamericanos contra Venezuela. Se advierte entonces de la participación de una invasión en donde Colombia facilitaría junto con Perú esa invasión norteamericana. Pero ya Rusia y China advierten que apoyarán a Maduro en caso de una invasión. Por eso este importante documento, para que sirva de análisis y reflexión. El plan para intervenir Venezuela. Una fuente en Washington dijo que la intervención a Venezuela se daría en el momento que Maduro haga las elecciones. Al ser ilegítimas, se consideraría un acto en contra de la libertad de la región. Nosotros nos vemos muy afectados viendo qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Es un país fantástico. En Panamá se encuentran las tropas de Estados Unidos haciendo ejercicios militares con la intención de esperar un llamado a la intervención. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que prepararse. El plan para invadir sería con tropas de Colombia y las de Estados Unidos en Panamá. En Jamaica y Aruba se establecerían portaaviones y un soporte logístico. Argentina está dispuesta en enviar aviones de ser necesario. El plan es el siguiente. Se cree que la Armada de Venezuela no intentaría defender al país, ya que expertos del Pentágono están negociando con militares venezolanos. Para que el día de la intervención permitan que Estados Unidos entre al país. Sería una combinación de sublevación militar interno y una coalición de países liberando a Venezuela. Sería la mejor forma para intervenir y no tener bajas. Se especula que el ejército bolivariano está haciendo esos acuerdos desde ya. Some of these conversations could be firm. El Comando Sur mandaría aviones desde Panamá para la parte norte de Venezuela. No especulemos. No especulemos. Las noticias. Mientras que el ejército colombiano se desplazarían con tanques y soldados a través de la frontera. El plan habría sido ideado
hace 6 meses en el Pentágono. Las intenciones de Estados Unidos para liberar a Venezuela de Maduro han sido directas. Para restaurar la democracia en Venezuela, y nosotros ese es nuestro único objetivo. El Departamento de Estado no confirmó ni negó esta información. Maduro se encuentra solo. Rusia y China prestarán apoyo a Venezuela en caso de invasión norteamericana. Ante la amenaza de Estados Unidos a Venezuela, Rusia, la superpotencia armada y China ofrecen apoyo a Venezuela. Asimismo, Rusia participó en ejercicios militares venezolanos para de esta manera activar un escudo anti-invasión norteamericano, la República Bolivariana de Venezuela, mejor conocido como el escudo bolivariano. Los ministros de Defensa de Rusia y de Venezuela acordaron en aquel encuentro organizar una entrada amistosa de buques rusos en los puertos del país latinoamericano. Además, Soyuz ha aceptado la invitación de su colega venezolano, Vladimir Padrino López, para que Rusia participase en ejercicios militares de las fuerzas de defensa antiaérea y en maniobras de tiro del lanzacohetes múltiple ruso BM-30 Smerch. Todos los planes y proyectos conjuntos bilaterales se ponen en práctica de forma intensiva, ha destacado Soyuz, recordando las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, de que Venezuela no es solo amigo de Rusia, sino un socio muy cercano, uno de los principales en América Latina. Ante el ejercicio militar especial que se lleva a cabo en aquel momento, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, manifestó que es un ejercicio de articulación cívico-militar. Si algo tiene la Fuerza Armada y todo el país es su unión cívico-militar, es la mayor fortaleza que nosotros tenemos. El titular del Ministerio de la Defensa ha ofrecido pormenores en referencia a las maniobras militares desarrolladas en todo el territorio nacional. En este sentido, destacó que fueron ejercicios de demostración bélica de nuestro sistema de armas, es más que todo de articulación con nuestro pueblo. A continuación le presentamos datos que suministrara el funcionario, en relación a los entrenamientos castrenses. 1. Todos los comandantes de regiones, vocerías políticas y el mismo presidente de la República incorporados al Plan de Defensa de la Patria. 2. Los adiestramientos contaron con un aproximado de 30 ejercicios que se efectuaron en un lapso de 10 días. 3. Se integran 100.000 personas, entre ellas 20.000 son civiles, destacando que son voluntarios, no milicianos. 4. Alrededor de 17 ejercicios de francotiradores de fuerzas especiales, la milicia bolivariana. 5. Distribución y organización de diversos cuerpos combatientes para la custodia de las zonas y objetivos estratégicos de áreas energéticas, petroleras, así como empresas básicas del Estado. 6. Las instalaciones señaladas anteriormente como puntos de posibles ataques, entre ellas la Asamblea Nacional AN, Ministerio de la Defensa MD, Palacio de Miraflores etc. son revisadas con mayor determinación y definición para su resguardo. 7. Entre los despliegues de las Fuerzas Armadas para las distintas zonas del país se indican el Golfo de Venezuela, Fachada Atlántica, Puerto Cabello con la Infantería de la Marina, El Pao con componentes terrestres del Ejército, Frontera Occidental hacia Apure con unidades de blindados, Aviación Militar en Charallave en conjunto con Amuay en el estado Falcón, entre otras. 9 soldados y buques rusos participaron en las actividades pautadas. Sobre este punto Padrino López aseguró que esto no es nada nuevo, hay tripulación de tanques nuestros que han viajado a Rusia para participar en competencia con ellos y asimismo ellos están viniendo a acompañar nuestro ejercicio. Finalmente, el ministro Padrino López afirmó que el comandante en jefe de la FAMB, Nicolás Maduro, se dirigió en horas de la tarde a militares de todas las unidades y al pueblo de manera general. Sí, que con esta presunta o real invasión no vayan a sufrir otra lección como la que sufrieron cuando intentaron invadir a Cuba en Vallacochino. Entonces, lo más triste es que el gobierno colombiano y los dirigentes de partidos tradicionales contesten con esta actitud imperialista. Por eso debemos rechazar de plano este tipo de colaboración con una posible invasión a Venezuela. Pues bien, y ahora pasamos a nuestra sección de El humor también es realidad. Bueno, para que reflexionemos.
Vamos a mirar rápidamente estas caricaturas para que pensemos que en el humor también se encierra mucha realidad. Las características de muchos candidatos mirados desde la óptica del humor. Y el nieto de un presidente pretendiendo recibir la presidencia de manos de otro nieto de expresidente, como si el poder en Colombia fuera como una monarquía hereditaria, ¿no? Y bueno, no olvidemos el miércoles de ceniza, ¿no? Bueno, y presentamos en esta columna del humor un documento de cómo Álvaro Uribe calla a sus críticos, ¿no? Con el apoyo de la puya. Para mucha gente en Colombia, ser defensor de derechos humanos es igual a ser un terrorista. Y es tan común que los persigan que nuestro escudo nacional debería decir libertad, orden y ejecución y rechazo sistemático de las personas que no piensan como queremos. Por eso hoy les vamos a contar de qué se trata esa maña inmunda de estigmatizar a los opositores. Y después, cuando los matan o los amenazan, hacer como, ay no, nada pasó, yo no dije nada. Comencemos con un caso reciente, el de nuestro amado líder, senador Álvaro Uribe, y su minion, el senador Ernesto Macías. ¿Macías? Ernesto Macías. Macías, ya tiene la I. Ernesto Macías. Resulta que Uribe acusó a un profesor de la Universidad Nacional, Mauricio Archila, de ser un camarada del terrorismo. Y Macías, el mismo día, porque debieron haberlo planeado como si se tratara de un picnic en el ubérrimo. Ay, tú tuiteas y yo tuiteo y así. Le dijo al padre Francisco de Rux, que por cierto es una persona intachable, que era un cura guerrillero. Y ya, sin pruebas, sin nada. Método Centro Democrático para dummies de la política. Calumnia, que algo quedará. Esas son acusaciones mentirosas y dañinas, pero no son nada nuevo en el país. Esta vaina no se la inventó Uribe, aunque haga méritos para ganarse el premio Vargas Lleras al bully del año. No aplaudamos. Prepárense que a fin de año ya vienen los premios La Puya. En 1928 ocurrió una matazón llamada la masacre de las bananeras. Eso fue un resultado directo de una ley que se inventó el entonces presidente Miguel Abadía Méndez. Estaba hecha específicamente para perseguir y matar socialistas, o al que se sospechara que era socialista. Así es que se defiende la patria, carajo, quitando libertades. Casi 3 décadas después vino Rojas Pinilla y declaró ilegal al Partido Comunista. Ah, bueno, y también trajo la televisión. Unas por otras, ¿no? Es en esa época en que comenzaron a perseguir comunistas y movimientos sociales en el Cauca y en el Tolima. Y de esa persecución nacieron, oh sorpresa, las FARC. Y tenga más bala. Si pillan, Colombia nunca ha podido vivir con la idea de que hay personas que piensan diferente. Nunca supo incluirlos. ¿Quieres participar? Metralla. El mundo era o rojo o azul y punto. Más o menos como se lo imagina el Centro Democrático. Aquí está Uribe y aquí están los malos. En los 60 los estudiantes comienzan a protestar y para ellos también hay represión. Pata, 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 pata. Y choques eléctricos, como diría Pachito. Hasta el punto que el abuelito de Vargas Lleras, Carlos Lleras Restrepo, decidió meter tanques a la Nacional para parar la revoltera. La vieja táctica del coscorrón. Lueguito despuesito, Turbay Ayala se inventó el Estatuto de Seguridad, con el que los militares podían detener y torturar al que se le diera la gana. ¿No tiene papeles? Para la caballeriza. ¿Tiene un panfleto marxista? Para la caballeriza. ¿Nos manda una pexita? Para la caballeriza. Luego entró Belisario Betancur y dijimos, ay, sí, ya, por fin paró esto, este man sí que trajo la paz. Las FARC crearon un partido, el ELN creó un partido, el EPL creó un partido. Colombia tenía esperanza. ¿Y qué pasó? A los del partido de las FARC los asesinaron. A los del partido del ELN los asesinaron. Y a los del partido del EPL, en cambio, los eligieron al Congreso. No, mentiras, también los mataron. Colombia, la democracia más estable de América Latina. En la presidencia de Gaviria se inventaron el sistema de la justicia sin rostro. Dice que para proteger a los jueces que estaban matando por todo lado. Pero el programita, que duró 9 años, también les sirvió para volver criminales a líderes sociales que no habían hecho nada, con base en los testimonios de testigos falsos. ¿Les suena conocido? Con Samper y Pastrana pasó lo de siempre. Y así llegamos a Uribe, el hijito bully de Abadía Méndez y Turbay Ayala. Usted diría, como más o menos lo dijo Uribe, pues claro que hay que perseguir a los defensores y líderes. ¿No ve que esa gente quiere ver el mundo arder? Pero pongámosle suspicacia al tema. ¿Quién es esta gente a la que los gobiernos detestan tanto? Ah, los que denunciaron que los militares estaban matando civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. Los que denunciaron que los paracos se aliaron con los militares para limpiar este país de todo lo que oliera a izquierda. Los que han mostrado que el Estado a veces le da por ser mentirositos. Los que descubrieron que algunos honorables congresistas eran también unos honorables paracos. Es decir, es gente incómoda, es la piedra en el zapato de los gobiernos. Entonces es muy conveniente que cuando hacen críticas la respuesta sea, ay, a ese no lo escuche, que es un guerrillero mal.
Esto es perverso porque siempre que alguien con poder político señala a un líder social de ser guerrillero, ese líder mínimo va a recibir amenazas contra él y su familia. Y en el peor de los casos, lo matan. La forma más colombiana de callar. Por ejemplo, en 1990, el ministro de gobierno, Carlos Lemos Simons, dijo que Bernardo Jaramillo Osa, que quería llegar a la presidencia, hacía parte del brazo político de las FARC. Imagínense, en plena época de matazones paramilitares donde se bajaban a todo lo que oliera izquierda. Y a los pocos días mataron a Jaramillo Osa. Así pasó hace un año cuando mataron a Arley Monroy, un líder campesino en Caquetá. Resulta que unos meses antes el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, que es del Centro Democrático por cierto, había dicho que la ONG donde trabajaba Monroy era utilizada por las FARC para cobrar vacunas. Y pasó lo que pasó. Hay gente que piensa que decirle a otro terrorista es una pendejada, apenas un detallito, pero en este país eso mata. Álvaro Uribe debería sentirse avergonzado de haber señalado a tanta gente durante tanto tiempo, porque es él quien más ha puesto el dedo contra los líderes sociales en los últimos años. Unas semanas después de que los paracos hicieran una masacre en San José de Apartado, Uribe dijo que en esta comunidad había gente buena, pero que también había gente que estaba auxiliando a las FARC después de una masacre paramilitar. Es como estar justificando a los paracos por haber matado a toda esa gente. Qué irresponsable. E hizo lo mismo en decenas de ocasiones. Él ve amigos de la guerrilla en todo lado. Y ojo, porque no es solo él. Los enemigos de Uribe también han convertido la palabra uribista en sinónimo de paramilitar. Ya va siendo hora de que pasemos la página. Se trata de que todos tengamos el derecho de pensar como se nos dé la gana, sin que usted me vuelva objetivo militar. Y un mensaje para el doctor Uribe y todos los que nos ven. Odiamos a la guerrilla, odiamos a los paramilitares. Y nuestras únicas armas son la palabra y esta cámara. ¿Saben por qué tenemos que hacer esa advertencia? Para que no nos maten. ¿Sí vieron que el delegado de la ONU acá en Colombia dijo que casi la mitad de los exguerrilleros de las FARC han dejado las zonas de concentración? Sobre todo porque han perdido la confianza en que el gobierno cumple los acuerdos. ¿Dónde están? ¿Y qué estamos haciendo con la paz? Entonces reflexionemos frente a las próximas elecciones. Si vamos a elegir la continuidad de quienes han convertido la democracia en un vulgar negocio, en donde impera la corrupción y la impunidad, o una alternativa para construir una democracia diferente. Pues bien, pasamos a nuestro panorama nacional. Comunidades del corregimiento Zapadana, municipio Convención en norte de Santander, una vez más se encuentran en el vilo del desplazamiento, luego del reciente anuncio del pueblo barí de no permitir la permanencia de a quienes ellos denominan colonos en su territorio ancestral. Alrededor de 300 familias llegaron a esas tierras víctimas de la arremetida paramilitar del año 99. Allí construyeron casas, familias, modos de sustento, con el permiso del pueblo barí. Hoy, a pesar de que la Corte Constitucional dicta la sentencia T-052 de 2017 y encontrarse en una mesa consultiva entre campesinos y pueblo barí, estos últimos dictan esta medida, poniendo plazo a la desocupación, restringiendo el tránsito y dejando sin vivienda y sustento a cientos de familias campesinas víctimas de la guerra. Afectadas, tras una asamblea general se declaran en refugio humanitario, pues el gobierno nacional no da solución al problema que debió haber resuelto hace 17 años. El acta dice así: mandato por la vida, la paz y la reconciliación, Zapadana, 10 de febrero de 2018. En nuestro ejercicio pleno de nuestros derechos declaramos: primero, nuestra solidaridad y apoyo al hermano pueblo barí por los hechos ocurridos el día 20 de enero de 2018. Nosotros como campesinos conocemos más que nadie el dolor de la guerra. Han sido muchos seres queridos que han derramado sangre por culpa de la violencia que hemos vivido durante más de 50 años. Segundo, hacemos un llamado a los actores insurgentes y a la fuerza pública a respetar a la población civil y al pueblo barí, a las guerrillas del ELN a que no desfallezcan en la búsqueda de la paz y al EPL a que de una vez por todas se sumen al diálogo de la paz. Los y las campesinas estamos cansados de la violencia, no más guerra. Tercero, te doy gracias, campesino, por alimentarme de
por darme todos los días de tu fuego combatido. Yo te regalo mi canto y tú me das el sabor, sabor que será de mis hijos, sabor. De esto es que se tiene que enterar la teleaudiencia y el pueblo colombiano, desplazados en las diferentes regiones del país, en su propia nación. Lo demás es demagogia con respecto a lo de Venezuela, porque no es justificable que en Colombia haya más de 6 millones de desplazados de sus territorios ancestrales por culpa de la violencia, propiciada y patrocinada por quienes se oponen al proceso de paz, y de sus partidos políticos de extrema derecha neofascista pretenden seguir dominando el país, razón por la cual la FARC tuvo que suspender su campaña política, aún decidiendo un acuerdo de paz y participar políticamente de las elecciones. Veamos entonces este documento. La gente del Colón. La FARC suspenderá de forma temporal su campaña electoral en Colombia. Hemos tomado la decisión en el día de hoy, sobre todo una decisión derivada de los últimos acontecimientos en Armenia, en Yumbo, en Cali, en Florencia, algo ocurrió también en Pereira, de entrar en una suspensión temporal de nuestra campaña hasta que podamos convenir con el gobierno los términos que nos permitan desarrollar una campaña electoral sin sobresaltos. La exguerrilla denuncia sabotajes y agresiones a sus candidatos, entre ellos el aspirante presidencial y líder máximo del partido, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Londoño ha cancelado visitas por motivos de seguridad y ha tenido que ser protegido de personas que pretenden agredirlo durante actos o tras entrevistas con medios. Los colombianos elegirán en marzo a sus congresistas y en mayo a su nuevo presidente. El líder rebelde se ubica último en los sondeos para las elecciones presidenciales, con el 1% de la intención de voto. El presidente Juan Manuel Santos, que dejará el cargo en agosto, pidió el jueves a los colombianos rechazar las agresiones a los aspirantes del flamante partido, que surgió del acuerdo de paz tras medio siglo de alzamiento armado. El pacto le garantiza a los rebeldes 10 escaños en el Congreso por 2 periodos de 4 años, pero para ello deberán participar en los comicios. Precisamente esto es lo que tenemos que rechazar, porque lo más grave es que dirigentes como el Centro Democrático y otros grupos de derecha participan directamente con megáfono en mano en el saboteo y la agresión de estos candidatos y siguen los asesinatos contra dirigentes populares. Cambiamos de tema. En Colombia continúa el exterminio silencioso y la violencia política. En lo que va del año, 3 líderes sociales y 4 excombatientes de la FARC han sido asesinados. Horas después de que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común exigiera garantías al Estado colombiano para el ejercicio político, otro de sus militantes fue asesinado. Cristian Guejía era exprisionero político y adelantaba labores de campaña electoral en el departamento del Cauca. E insistimos en que vamos a comprometernos con el país a sacar adelante este proceso de paz. De todas formas, le exigimos al gobierno nacional, a todas las autoridades, las garantías necesarias para el ejercicio de la política, para el desarrollo de la campaña electoral en la cual estamos. Recientemente también se denunció el asesinato del líder social José Olmedo Bando. Historiadores del conflicto armado señalan que la actual violencia política evidencia el miedo que tiene la clase dirigente y el establecimiento colombiano a los cambios que podría generar la participación política de los que históricamente han sido excluidos. La clase dirigente de este país y ciertos sectores de la élite de este país no están con la paz. Y no están por la paz porque ven que la paz puede amenazar sus privilegios. Unos privilegios que les han llevado a acumulaciones de dinero exageradas, que le han llevado también a acumulación de política. La participación política de fuerzas alternativas se ha intentado frenar de distintas maneras. Por la vía legal, sectores del Congreso de la República le negaron a las víctimas del conflicto armado la participación en las circunscripciones especiales de paz. Y por la vía de la violencia política directa, se genera incertidumbre y zozobra en las regiones del país. En esa zozobra y en Río Revuelto, ¿quién gana? Pues ganan los defensores del autoritarismo, los defensores de la mano dura, los defensores de la fuerza,
Quiere decir que toda esta zozobra es un dispositivo completamente planificado para que previo a las elecciones la gente vote por la extrema derecha. El padre de Jessica Hoyos era un reconocido líder sindical que fue asesinado a comienzos de la década del 2000 por paramilitares y en medio de la violencia política. Ella señala que la historia de sufrimiento e impunidad que ha vivido este país no se puede repetir. Estamos hablando de más de 3.000 miembros de la Unión Patriótica que fueron asesinados. Esa historia no la podemos volver a repetir. Acá no se puede volver a asesinar a las personas porque quieran participar en la política o porque opinen diferente. En las últimas horas, el partido FARC denunció que la sede de campaña política del departamento del Chocó fue atacada por desconocidos, que ultrajaron a los integrantes de la organización que se encontraban en el lugar. Los militantes del partido recordaron que hace días circularon panfletos firmados por paramilitares en donde se amenazaba con volar a la sede política y asesinar a los integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Lorena Hoyos, Telesur, Bogotá, Colombia. Pues bien, esta situación debe ser rechazada por todos. El autoritarismo, la extrema derecha neofascista tiene que ser derrotada políticamente. No se puede permitir el exterminio de personas que han hecho un gran sacrificio para comprometerse con un proyecto político de la paz a través de un partido. Hacemos un llamado a la reflexión y a conocer la realidad histórica. El libro que acaba de aparecer en los Estados Unidos sobre la trayectoria criminal del expresidente Uribe y actual senador debe ser leído, conocido para tener claridad de cómo se ha conformado una estructura criminal para detentar el poder, y eso es lo que tiene que cambiar en nuestro país. Decisiones es el programa institucional de R&P Comunicaciones, que se fundamenta en el trabajo del periodismo alternativo, Telesur, Prensa Latina, las diferentes agencias comunales, veredales, que muestran una realidad que los grandes medios y los grandes monopolios ligados a los sectores financieros y dueños del país no muestran. Por eso los invitamos a que nos sigan apoyando, nos sigan viendo, para poder mostrarles una visión diferente de la realidad del país, y ratificamos nuestro apoyo al proceso de paz, a la construcción de una sociedad más justa, incluyente para todos los colombianos. Decisiones. Decisiones, además.